Siempre he sido una persona que trabaja de noche, no por gusto, sino por necesidad. Después de mi divorcio, mi vida cambió por completo y tuve que encontrar una forma de cubrir mis gastos. Empecé a conducir para una aplicación de transporte, eligiendo trabajar principalmente en las horas nocturnas, cuando las tarifas son más altas y el tráfico es casi inexistente. Sabía que no era lo más seguro, pero ¿qué más podía hacer? Las cuentas seguían llegando y necesitaba mantener mi mente ocupada, lejos de lo que había sido mi vida hasta ese momento. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí una solicitud de un pasajero. Estaba en una zona tranquila de la ciudad, alejada de las avenidas principales. Miré el celular y vi que la solicitud venía de una calle oscura y poco transitada. Me quedé un segundo dudando, pero la tarifa era buena y decidí aceptarla. Sabía que no debería haber ido, que algo no me sonaba bien, pero el dinero me hacía seguir adelante. Cuando llegué al lugar, vi a un hombre de pie en la acera. Llevaba ropa oscura y una gorra que le cubría parcialmente el rostro. Subió al asiento trasero sin decir palabra alguna. Su voz, cuando finalmente habló, fue baja, casi sin emoción, y me dio una dirección vaga. «Llévame rápido, sin preguntas», me dijo, como si eso fuera todo lo que necesitaba decir. Me sentí incómoda, pero no quería mostrarlo. Le pregunté si vivía cerca, si era habitual tomar este tipo de transporte a esa hora, pero no obtuve respuesta. Él respondía con monosílabos, o simplemente no me contestaba. A veces, miraba su teléfono móvil y susurraba algo en voz baja, como si estuviera asegurándose de que alguien lo escuchara. Todo esto me inquietaba cada vez más, pero decidí seguir conduciendo. No quería ser grosera ni arriesgarme a provocar una escena. Sin embargo, sentía un nudo en el estómago que no podía ignorar. Cuanto más avanzábamos, más me daba cuenta de que nos estábamos alejando de la ciudad, de las luces y la gente. A medida que entrábamos en una carretera desierta, mi ansiedad crecía. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, el ambiente dentro del auto se volvía cada vez más denso. La carretera desierta parecía tragarse el sonido del motor, y solo el murmullo ocasional de su voz interrumpía el silencio. El hombre no hizo ningún esfuerzo por iniciar una conversación. Yo, por mi parte, trataba de mantener la calma, pero cada vez me sentía más inquieta. Miraba constantemente por el retrovisor, intentando ver si había algo extraño en la carretera. La sensación de que algo no estaba bien era tan palpable que casi podía tocarse. Cada vez que el hombre susurraba algo al teléfono, mi piel se erizaba, como si estuviera involucrada en algo de lo que no debería formar parte. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegamos a un cruce de caminos. No había luces, no había señales, solo una intersección solitaria y un camino de tierra que se perdía en la oscuridad. El hombre me pidió que detuviera el coche sin apagar el motor. Su tono era más firme ahora, como si estuviera completamente seguro de lo que quería. Me miró por un segundo, y fue entonces cuando sentí ese escalofrío recorriéndome la espalda. Él dejó un billete doblado en el asiento del copiloto y me dijo, con una voz baja y tensa, «No hables de esto con nadie». Sin decir nada más, abrió la puerta y desapareció entre los árboles al borde de la carretera. No pude evitar quedarme allí, sentada en el coche, el motor aún encendido, mirando la oscuridad. Mi respiración estaba acelerada, mi cuerpo tenso, y el silencio a mi alrededor se sentía opresivo. Algo dentro de mí me decía que debía irme rápidamente, pero también sentía que no podía dejar ese lugar tan pronto. Miré el billete en el asiento y lo tomé con manos temblorosas. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que nada de lo que estaba viviendo era normal.
Con el billete en las manos, mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. Pensé en ir a la policía, pero enseguida descarté la idea. El hombre sabía dónde estaba, había visto mi rostro y seguramente conocía el modelo de mi coche. Si llegaba a decir algo, si mencionaba el billete o el encuentro, ¿quién me garantizaría que él no estaría esperando detrás de cualquier esquina? La amenaza implícita de su última frase resonaba en mi cabeza como una advertencia que no podía ignorar. No hables de esto con nadie. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué había ocurrido realmente en ese lugar? Mi estómago estaba en un nudo y el sudor frío comenzaba a mojar mi frente. Arranqué el coche sin pensarlo 2 veces, echando un vistazo por última vez al cruce antes de darme la vuelta. La carretera desierta, las sombras en los árboles, todo aquello me hizo sentir aún más vulnerable. Cada kilómetro que recorría de regreso a la ciudad me parecía una eternidad, y la adrenalina no me dejaba pensar con claridad. Al llegar finalmente a la zona más iluminada, decidí parar en un lugar tranquilo para calmarme un poco. Estacioné el coche, respiré hondo y miré al asiento trasero, donde el hombre había estado sentado. La sensación de inquietud no desaparecía, pero decidí revisar el lugar, como si eso pudiera darme alguna pista de lo que realmente había sucedido. Fue entonces cuando vi la bolsa. Estaba ahí, en el asiento trasero, escondida entre los cojines, una bolsa de tela negra, de esas que se usan para el supermercado. Mi corazón dio un vuelco. No la había visto antes, y no tenía ni idea de cómo había llegado ahí. La tomé entre mis manos, y en ese momento sentí una sensación extraña, como si la bolsa pesara más de lo que debería. La abrí lentamente, sin querer, y entonces vi la mancha. Era oscura, pegajosa, como si algo hubiera sido derramado dentro de la bolsa. Mi respiración se cortó. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué había transportado? No sabía si debía tocarla, pero no podía dejar de mirar la mancha. Todo mi cuerpo pedía que me alejara de ahí, pero no podía dejar de pensar en las posibles consecuencias. Mi mente se aceleraba mientras pensaba en las opciones. ¿Qué hacía con la bolsa? La dejaba ahí y me iba, o la llevaba a la policía. Pero el simple hecho de pensar en involucrar a las autoridades me causaba un miedo inexplicable. El hombre sabía demasiado. Sabía mi cara, conocía mi coche y, sobre todo, había dejado esa advertencia. No hables de esto con nadie. Si iba a la policía, ¿acaso estaría poniendo en riesgo mi vida? ¿O era eso lo que él quería? Que me aterrara tanto que no dijera una palabra. Me sentí atrapada entre 2 mundos, sin saber cuál era el menos peligroso. Dejé el coche estacionado, con la bolsa entre mis manos, y mi mente comenzó a imaginar todos los escenarios posibles. Si fuera algo legal, ¿por qué tendría una mancha oscura dentro? ¿Y por qué me había dejado esa advertencia? Mi estómago estaba revuelto, y la ansiedad me estaba consumiendo. Estaba a punto de hacer algo drástico cuando mi celular vibró. Era un mensaje, pero al mirarlo, no pude evitar el miedo que se apoderó de mí. El mensaje solo decía: «Te vi, sé lo que tienes». El pánico se instaló en mi pecho, como una roca pesada. ¿Cómo sabía lo que había en la bolsa? ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? Decidí que no podía quedarme allí mucho más tiempo. Tomé la bolsa y la tiré en el maletero. Arranqué el coche y me dirigí a casa, intentando mantener la calma, pero sabiendo que no había forma de escapar de la sensación de que algo muy peligroso había comenzado esa noche. Cada luz que pasaba me hacía pensar que alguien me estaba siguiendo, que alguien sabía exactamente dónde estaba. Pero no podía saber si todo eso era solo mi mente corriendo o si realmente estaba en peligro. Aquel mensaje seguía resonando en mi cabeza y la ansiedad no me dejaba pensar con claridad. Llegué a casa y,
aunque el alivio de estar en un lugar familiar debería haberme dado algo de paz. El miedo no se disipaba. Estaba sola, por suerte, pero sentía que las sombras me acechaban en cada esquina de la casa. Dejé el coche en la entrada, miré el maletero y luego la bolsa en el asiento trasero, como si ambos me desafiaran a tomar una decisión. No podía dormir sabiendo que aquello estaba tan cerca, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que debía resolverlo. El mensaje seguía dando vueltas en mi cabeza. Te vi. Sé lo que tienes. ¿Quién podía haber enviado eso? Era el hombre del coche. ¿Alguien más? Con las manos temblorosas, saqué mi teléfono y revisé el mensaje una vez más. No había ningún número que reconociera, solo una cuenta con un nombre extraño, como una combinación aleatoria de letras y números. Era posible que todo esto estuviera relacionado con algo mucho más grande que un simple pasajero extraño. Algo me decía que no era solo un incidente aislado, pero no sabía por qué. Mi estómago seguía en un nudo, y cada segundo que pasaba, me sentía más atrapada en esta pesadilla sin solución. Decidí que no podía ignorarlo más. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Lo peor de todo era la incertidumbre, la sensación de que cualquier paso que tomara podría empeorar las cosas. Al final, decidí hacer algo que nunca había imaginado hacer: ir a buscar la bolsa en el maletero y revisarla a fondo. No tenía mucho sentido, pero algo en mi interior me empujaba a encontrar una respuesta. La saqué, la sostuve entre mis manos y con una respiración profunda, la abrí completamente. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Una especie de paquete, cuidadosamente envuelto en plástico negro. Mis dedos temblaron mientras deshacía el envoltorio, y lo que vi me heló la sangre. Dentro había algo que claramente no era un simple objeto cotidiano. No supe qué era, pero me quedó claro que no era algo que debería haber tocado. Mi mente se nubló de inmediato, y una única pregunta pasó por mi cabeza: ¿ahora qué hago? El pánico se apoderó de mí. Mi mente estaba llena de imágenes distorsionadas, todas conectadas por un solo pensamiento. ¿Qué había hecho? ¿Qué diablos había tocado? Me senté en el suelo, el paquete entre mis manos, sin saber qué hacer a continuación. Había algo oscuro en ese paquete, algo que no podía comprender por completo. La tensión en mi pecho no desaparecía, y cada respiración parecía más difícil que la anterior. El silencio en mi casa se volvía ensordecedor, y la oscuridad parecía apoderarse de cada rincón. Había alguien observándome. Era posible que ya estuvieran al tanto de todo. Miré mi teléfono nuevamente, pero esta vez no era un mensaje lo que me esperaba. Era una llamada perdida. El número era desconocido. Mi corazón latía fuerte en mis oídos, y sin pensarlo, marqué el número de vuelta. El sonido de la llamada en espera me parecía interminable, hasta que finalmente alguien contestó. Una voz grave, apenas audible, susurró por el otro lado: «Lo tienes, ¿verdad?». No dije nada, pero mi cuerpo comenzó a temblar. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo sabía lo que estaba en mis manos? La voz continuó, esta vez con un tono más firme: «No tienes mucho tiempo. Si haces lo correcto, saldrás ilesa. Si no, lo lamentarás». Y de repente, la llamada se cortó. Mi mente estaba hecha un torbellino de pensamientos. Estaba atrapada en una red de decisiones que no sabía cómo deshacer. El paquete seguía allí, en mis manos, y la sensación de que algo mucho más grande que yo estaba en juego era abrumadora. No podía confiar en nadie, y ahora, incluso mi propio instinto me parecía traicionero. Miré la bolsa una vez más, pero esta vez me di cuenta de que las opciones eran limitadas. Si lo dejaba todo atrás, ¿quién me garantizaba que no me alcanzaría? ¿Y si hacía lo que me pedían? ¿Cuáles serían las consecuencias? El miedo me estaba consumiendo por completo. Cada segundo que pasaba
Sentía que las opciones se cerraban más y más, como si estuviera atrapada en un laberinto del que no podía escapar. La llamada, la advertencia, el paquete, todo se estaba mezclando en mi mente de una forma aterradora. No podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Lo correcto. ¿Qué era lo correcto? ¿Cómo podía estar segura de que hacer lo que me pedían era la mejor opción? No sabía ni por dónde empezar a buscar respuestas. Solo sabía que cada minuto que pasaba, las cosas se ponían cada vez más oscuras. Decidí no quedarme ahí, sin hacer nada. Tomé una decisión, aunque no sabía si era la correcta. Iría a un lugar público, a una estación de policía quizás, pero no antes de deshacerme de la bolsa. La sensación de tenerla cerca me estaba volviendo loca. No podía dejar que esa cosa me siguiera. Subí al coche, tomé la bolsa y me dirigí hacia la salida de la ciudad. La idea de ir directamente a la policía me parecía cada vez más atractiva, pero sabía que lo que encontrara en ese paquete podría incriminarme de alguna forma. Tenía que encontrar un lugar donde me sintiera lo suficientemente segura como para tomar una decisión, pero mientras conducía, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número era desconocido, pero la voz que escuché al otro lado fue diferente. Te dije que no hablaras de esto. Ahora es demasiado tarde. Las palabras de la voz me golpearon con fuerza y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era una amenaza directa. ¿Qué había hecho para estar en esta situación? Mi mente ya no podía procesar bien las cosas. ¿Por qué había aceptado este viaje? ¿Por qué había tomado la bolsa? Cada decisión parecía haberme llevado más profundo, en algo de lo que no podía salir. La paranoia comenzaba a apoderarse de mí. Miraba por los espejos retrovisores constantemente, pero no veía nada. Sin embargo, la sensación de que me estaban observando no desaparecía. Decidí parar en una estación de servicio. A mitad de camino de mi destino, necesitaba un momento para respirar, calmar el pánico y organizar mis pensamientos. Al salir del coche, me di cuenta de que algo no estaba bien. El aire estaba raro, pesado, y la estación de servicio estaba desierta, sin una sola alma cerca, lo cual era completamente inusual a esa hora de la noche. Miré a mi alrededor, intentando encontrar algún tipo de movimiento, pero todo estaba en silencio. La sensación de estar siendo observada aumentaba, y mi instinto me hizo echar un vistazo rápido al asiento trasero, donde la bolsa seguía allí. Era como si la bolsa misma tuviera el poder de atraer una atención no deseada. Abracé la bolsa con fuerza, como si pudiera protegerme de algo que aún no comprendía del todo. El teléfono sonó nuevamente, pero esta vez dudé. Mi mente me decía que no respondiera, pero algo me impulsó a hacerlo. Cuando atendí, la misma voz grave y distante se escuchó. No vas a poder escapar de esto. No ahora. La llamada se cortó de forma abrupta y me quedé allí, sosteniendo el celular, intentando entender lo que estaba pasando. El miedo me envolvía y comencé a darme cuenta de que había algo mucho más grave en juego de lo que pensaba. La idea de ir a la policía ya no me parecía una opción segura. Estaba tan inmersa en esta pesadilla que ni siquiera sabía si lo que sucedía a mi alrededor era real o si mi mente estaba jugando trucos. Entré de nuevo al coche y aceleré, intentando calmar el pánico, pero la sensación de que alguien me estaba siguiendo no desaparecía. Cada curva que tomaba, cada calle que recorría, parecía llevarme a un lugar más oscuro. El mundo a mi alrededor parecía distorsionarse, como si los límites entre lo que era real y lo que no lo era se estuvieran desvaneciendo. Cuando finalmente llegué a las afueras de la ciudad, paré en un lugar apartado y comencé a pensar en las opciones que me quedaban. La bolsa seguía allí, con la mancha oscura y pegajosa
que parecía expandirse a medida que la miraba. Empecé a comprender que no habría vuelta atrás, que cualquiera de mis decisiones tendría consecuencias terribles. Mi mente ya no podía procesar lo que sucedía de manera lógica. Todo lo que sabía era que había algo muy equivocado con esa bolsa y con toda la situación. El miedo de estar involucrada en algo mucho más grande, algo que no podía controlar, me paralizaba. De repente, una luz distante se encendió en mi mente. Sabía lo que tenía que hacer, aunque también sabía que eso cambiaría mi vida para siempre. Decidí que iba a regresar a casa, pero sin la bolsa. Mi cuerpo ya no soportaba el peso de cargar con ella, y, con ella, la sensación de ser observada a cada movimiento. Con una sensación de alivio, al saber que finalmente había tomado una decisión, puse en marcha el coche y comencé a regresar a la ciudad. Mi mente estaba nublada por el miedo, pero había algo en mí que sentía que, al menos por ahora, la amenaza de la bolsa se había disipado. Cada kilómetro que recorría parecía devolverme algo de normalidad, aunque el nudo en mi estómago seguía presente. Sabía que no podía deshacerme de la bolsa como si nada, pero al menos sentía que estaba tomando el control de la situación. A medida que me acercaba a la ciudad, una extraña calma me envolvía. Tal vez era el cansancio, tal vez la adrenalina finalmente comenzaba a disminuir, pero algo en mi interior me decía que ya había pasado lo peor. Al llegar a un semáforo en rojo, dejé escapar un suspiro profundo, cerrando los ojos por un segundo. Cuando los abrí, algo me hizo girar la vista hacia el retrovisor, y ahí estaba, un coche oscuro, a una distancia considerable, pero que parecía seguirme. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía estar segura, pero la sensación de que alguien me estaba observando regresó con fuerza. Mis manos comenzaron a sudar y mi respiración se volvió irregular. El coche comenzó a acercarse más y el pánico se apoderó de mí nuevamente. Era el mismo coche que me había seguido antes. Era el hombre que había estado en mi auto, cada vez más cerca. La sensación de ser perseguida me ahogaba. Miré rápidamente por las calles y decidí tomar una ruta secundaria. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, pero mi lógica me decía que estaba actuando por paranoia. De todos modos, tenía que estar segura. Después de unos minutos de maniobras, me aseguré de que el coche que me seguía hubiera perdido mi rastro. Mi cuerpo, aún tenso, permitió que un suspiro de alivio escapara, aunque no me sentía completamente fuera de peligro. Al llegar a mi casa, estacioné de manera rápida e insegura, mirando alrededor para ver si aún había alguna sombra que me siguiera. No había nada. Aparentemente, nada de lo que sentí estaba presente ahora. Respiré profundo, pero mi cuerpo todavía temblaba. Cada músculo en mí pedía descanso, pero minha mente estava em alerta total. A sensação de ter deixado para trás algo que não entendia completamente me consumia. Era como se a qualquer momento algo ainda pudesse acontecer. Bajé del coche e entrei rapidamente em mi casa, cerrando la puerta con fuerza. El miedo aún estaba muy presente, como si no estuviera sola. ¿Qué había pasado? ¿Qué había transportado realmente? ¿Cuál era el verdadero propósito de ese hombre? El pensamiento de que podría estar siendo observada dentro de mi propia casa me dejaba inquieta. Aún así, tomé la decisión de dormir, aunque no sabía si lo lograría, pero sabía que necesitaba descansar para, al menos, pensar bien sobre qué hacer con la bolsa y la información que ahora tenía. Sin embargo, poco después de acostarme, mi celular vibró. Un solo toque. Miré la pantalla y vi que era un mensaje. El número era desconocido, pero el mensaje era simple. Deberías haber hecho lo que te dije. Mi cuerpo se congeló. El mensaje no tenía sentido, pero al mismo tiempo parecía una amenaza. Sabía que esa noche no había terminado.
que la pesadilla estaba lejos de ser superada. Por alguna razón, no pude evitarlo. Me levanté de la cama, fui hasta el coche, y sin más preámbulos, tiré la bolsa al río cercano a mi casa. La sensación de alivio fue casi instantánea, como si finalmente me hubiera librado de algo horrible. Cuando volví a casa y me acosté nuevamente, finalmente me permití cerrar los ojos. Pero, al hacerlo, sabía que la sensación de estar siendo observada nunca más me dejaría completamente. A la mañana siguiente, la luz del día trajo una sensación de alivio, pero también una extraña incomodidad. Intenté convencerme de que todo había terminado, de que la pesadilla había quedado atrás, pero una parte de mí sabía que no sería tan simple. El mensaje del día anterior aún resonaba en mi mente, como un susurro lejano que no podía ser borrado. Sentía que estaba siendo observada, y eso me hacía cuestionar todo lo que había vivido. Los días siguientes pasaron, pero el miedo no desapareció. La rutina volvió, pero mi mente ya no fue la misma. Lo que ocurrió esa noche, los mensajes, el hombre en el asiento trasero, todo eso quedó grabado en mi memoria como una pesadilla. Sabía que la bolsa y lo que contenía eran más de lo que yo podía entender. Y, aunque había intentado deshacerme de ella, algo dentro de mí me decía que lo que realmente transporté no estaba en una simple bolsa de tela. Nunca más recibí un mensaje. Nunca más vi a ese hombre. Pero, hasta hoy, el miedo de estar siendo vigilada persiste. No puedo evitar mirar por encima del hombro cada vez que salgo. Y, cuando llega la noche, la sensación de que algo está fuera de lugar nunca desaparece completamente. Lo que ocurrió fue real y, por más que intenté seguir adelante, nunca olvidaré la sensación de estar en el centro de algo mucho más grande de lo que podía controlar. Nunca supe exactamente qué había en esa bolsa. Tal vez fue mejor así. Tal vez tomé la decisión correcta al deshacerme de ella. Pero la verdad es que por más que quisiera dejar eso atrás, algo dentro de mí sabe que el pasado siempre tiene una manera de volver.